Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días a todos los que están escuchando en este momento. Vamos a estudiar esta semana tema importante sobre la historia que ha venido aconteciendo y que en estos días va a tomar sobre todo importancia, ya que en base a estas temáticas que vamos a estudiar, vamos a ver que se está levantando un movimiento mundial para poder llevar adelante lo que es la ley dominical. Justamente para poder entender cómo se gesta, vamos a estudiar durante toda esta semana historia, un poco de principios políticos. Es un tema bastante complejo, pero lo vamos a estudiar a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Antes de comenzar, voy a pedirles en donde ustedes estén que me puedan acompañar en una oración para nosotros, que vamos a abrir la escritura y estudiar estos temas complejos, pero a la vez para todos aquellos oyentes que escuchen esta repetición, también puedan obtener esta bendición, porque son temas que requieren y necesitan de mucha oración para entrar a estudiarlos. Donde estén, puedan inclinar sus rostros y orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias en este día que comenzamos un nuevo ciclo de sermones, de conferencias, de estudios bíblicos. Y queremos pedirte, Señor, especialmente con estos temas complejos y totalmente, Señor, en la palestra del mundo hoy en día, que puedas darnos tu Espíritu Santo. Necesitamos tu santa unción para entrar en estos temas, y te pedimos que tú nos puedas dar la sabiduría, el espíritu de estudio, poder seguir estudiando en nuestras casas y por sobre todo poder prepararnos para el tiempo de tu pronto retorno. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú escuchas, que perdonas nuestras maldades, nuestras rebeliones, Señor, y que nos das tu Espíritu Santo para poder entender estas cosas. De la misma manera te pido que puedas ungir mis labios para poder hablar estos temas y puedas dar entendimiento a todos los que escuchan. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en la mañana. Ojalá que esta semana puedan haber muchas preguntas, porque yo sé que el tema es complejo. Vamos a leer a manera introductoria Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Para los que me van a seguir con sus Biblias, les repito, Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vamos a empezar a analizar este texto bíblico y vamos a partir por lo primero. Ya tengo un programa de Biblia y revisé un poquito esta palabra semejante, ¿ok? Y encontré que la palabra era damá. También está en el comentario bíblico adventista y en el diccionario bíblico adventista, que significa asemejarse
parecerse. Vamos a profundizar esta palabra con el diccionario, digamos, de la Real Academia de la Lengua Española, para entender un poquito esta palabra. Encontré que dice semejante, que tiene semejanza a, es una imitación de, es idéntico o igual a. Algunos sinónimos que nos entrega es gemelos, idéntico, conforme, equivalente e igual. Y antónimos de esta palabra, es interesante que lo podamos ver, es desigual y diferente. Entonces entendemos que cuando dice el texto, seré semejante al Altísimo, se está refiriendo a que él quiere ser igual a Dios. Se encontraba en una situación que para él le era incómodo, no era igual. En el cielo todo era armonía, mis queridos hermanos, no había nadie falto de nada. Todos tenían lo que emanaba del corazón justo de Dios. Todos eran felices, con un desarrollo y experiencias de crecimiento continuo, ¿ya? Hasta que un discurso distinto comenzó a sonar en el cielo. Lucifer, uno de los grandes en el cielo, instaba a otros a luchar por sus derechos y criticó la autoridad proveniente del gobernante celestial. Criticó a Dios. Vamos a apoyarnos esta mañana mucho en el libro Historia de la Redención. Vamos a leer en este momento el primer párrafo de la página 13. Dice: en el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como los de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Y Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Ahora vamos a leer la carta 162, lo pueden encontrar en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7a. Dice: los registros de algunos son similares al excelso del ángel, cuya categoría seguía a la de Jesucristo en los atrios celestiales. Lucifer, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel a quien Dios había creado, dotado de poder, pongamos atención, dice, llegó a sentir deseos de ser como Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Él no criticó abiertamente el trono de Dios inicialmente, dice que sugirió pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Es decir, que él hablaba con los ángeles y sugería algunas ideas a ellos, y dice, esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora, y después que brotó y se arraigó en la mente de muchos, dice, como buen segador, ¿cierto?, cosechó, recogió las ideas que él mismo había sembrado primero en la mente de otros y las presentó ante las cortes más excelsas de los ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Y así introdujo Lucifer la rebelión en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Este estado de cosas existió
por largo tiempo antes que Satanás fuera desenmascarado. Esto en el cielo duró bastante. Era un engaño difícil de desenmascarar. Y se expulsara a los rebeldes. Él sugería ideas a los ángeles y luego ellos, con sus pensamientos, su trabajo, terminaban y concluían la idea y la expresaban, la hacían audible. Y luego Satanás tomaba estos argumentos de los ángeles y los presentaba reclamándole a Dios diciendo, bueno, los ángeles dijeron esto, Señor. Ellos quieren que ellos están reclamando por estas cosas, Señor. Él nunca se presentó como que él era el que estaba plantando esta semilla. Comentario bíblico adventista sobre Isaías 14:14 dice, Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición, poder y gloria, pero no en carácter. Satanás quería un trono especial en el consejo de Dios, en el monte, del testimonio, y en otras versiones bíblicas dice el monte de la congregación, el monte de la reunión. Analizábamos de Isaías 14, allí donde también el libro de Job da testimonio que los hijos de Dios eran congregados, eran llamados por Dios, donde Satanás apareció proclamándose como el príncipe mayordomo de este mundo en ese instante. Él quería un trono especial en ese lugar, y no en cualquier lugar de ese monte de la congregación, sino que el texto dice en los lados del norte. Vamos a leer algunos textos bíblicos para ver que esto es claramente enseñado por la Biblia, no es solamente que aparece en el espíritu de profecía. El primer texto que vamos a leer lo encontramos en Daniel, capítulo 8, versículo 10, donde dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. Aquí está hablando que Satanás, ¿cierto?, quería echar por tierra las estrellas del cielo, pero nosotros sabemos que en este periodo profético, según la interpretación del ángel, Satanás iba a atacar las cortes celestiales y a desconectar la tierra del santuario. También vemos en Apocalipsis 12 cuando dice que él botó a las estrellas del cielo con engaño, con su cola, ¿cierto? En la gran rebelión que se levantó. Por lo tanto, donde están las estrellas del cielo, según el versículo, es donde están los ángeles, donde se congregaban, donde se iban a discutir asuntos importantes. Salmos 48:2 dice lo siguiente, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. De manera profética nos estaba hablando que en los lados del norte se encontraba Dios en esta ciudad, en el cielo. Ezequiel 28:18 agrega un detalle, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Aquí la Biblia nos está diciendo derechamente que Satanás contaminó el santuario de Dios, el santuario, el lugar donde se reunían para poder dirigir el universo. Él quería poner su trono ahí, a los lados del norte, a los lados de Dios, el que dirigía a Jesús. Vamos a leer y profundizar sobre el lugar que quería Satanás y los argumentos que utilizó para comenzar la rebelión. Dios fue acusado de ser tirano y de haber creado un sistema que limitaba las facultades de los ángeles y los seres celestiales, ya que no podían ser iguales a Dios, iguales a Jesús. En el cielo, por lo tanto, Satanás empezó a proclamar que existía desigualdad. Solo había un rey en el cielo y el Padre, y solo uno que podía recibir honra como el mismo Padre. Este era el Hijo. Y esto fue interpretado como algo arbitrario e injusto.
Para dar peso a su discurso, Lucifer se proclamó de ser igualmente digno, de ser honrado por el Creador, tal como lo había sido el Hijo, y así obtener la gloria de los ángeles. Sobre el Hijo, para aquellos que entienden este tema sobre Miguel, el igual a Dios, el Padre había dicho al resto de los ángeles, en Hebreos capítulo 1, versículo 6 y el versículo 8, voy a leer dos partes, y dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y en el 8, vara de equidad es el cetro de tu reino. Jesús había sido puesto por gobernante y representante de Dios para los ángeles. Historia de la Redención, página 13. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de los santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas, el arcángel Miguel. Lucifer atacó la idea de que si uno semejante a ellos, ¿cierto? Miguel, recibía tal reconocimiento, ¿por qué él, que era el sello de la perfección, lleno de hermosura, dice el testimonio bíblico, no podía tampoco tener la misma honra? Algunos atendieron a su discurso y descontento, y fue ensorbecido por este querubín que proclamaba la igualdad de las clases angelicales. Y que si lo ponían en lugar de Miguel, allí en el Monte Santo de la Asamblea a los lados del norte, todos los ángeles podían ser iguales los unos con los otros y no tendrían que soportar que pusieran sobre ellos a otro. Historia de la Redención, página 14. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él, el Hijo, para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho a gobernar, Satanás se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como el soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Lucifer creyó que él era favorito del cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanza a su Creador. Aspiraba a llegar a la altura del Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador, y los persistentes rayos de gloriosa luz que rodeaban a Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Recordemos que él era el querubín cubridor, estaba muy cerca de Dios. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había de honrar a Cristo? ¿Por qué habían que honrar más que a Cristo, más que Él? En el cielo, mis queridos hermanos, no se mide la grandeza de un ser por la acumulación de dones, de propiedades o alabanzas, sino que allí, en el cielo, se mide por medio del mejor y más puro servicio que se realiza a los seres inteligentes, a otros. En el cielo está la ley del servicio.
En el cielo no había egoísmo y todos compartían sus grandes dones y talentos en favor de otros. La ley de amor expresada en los 10 principios de Dios que gobernaban el cielo es la representación escrita del carácter de Dios. En estos mandamientos se resume el amor completo a Dios y al prójimo. Y estos se materializan en el servicio abnegado por otros y dar la gloria a Dios, el Creador. ¿Cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No había nadie libre de esa ley. Todos eran iguales ante esta ley. A todos se les pedía lo mismo. El mismo Dios, no teniendo que ser sujeto a su ley, por su propia libertad, y porque esa ley es el reflejo de su propio carácter, porque Dios es amor, Él cumple esa ley, porque esta ley es Él mismo. La ley tenía la función de resguardar la libertad y el amor de todos los seres e inteligencias celestiales. Era un cerco de protección, ya que por medio de la ley, dice el testimonio bíblico en Romanos capítulo 3, versículo 20, viene el conocimiento del pecado. Es decir, la ley es para poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Y lo que es malo produce la muerte, la destrucción y la decadencia. Pero la envidia, el egoísmo y la codicia del ángel que puso su corazón como corazón de Dios fue disfrazado con un manto de lucha por la igualdad. Qué interesante. Satanás nunca expresó abiertamente en un inicio que él era orgulloso y que él quería mandar, sino que él puso un manto a su discurso como que quería el bien de los ángeles, su libertad y su igualdad. Se acusó al trono y al reino de Dios que estaba limitando la libertad de sus criaturas, que era un sistema tiránico. Se acusó a Dios de ser el que menos trabajaba por el bien de sus hijos y de ser egoísta y subjetivo al nombrar a uno semejante a ellos para privarlos de la libertad y mandar sobre ellos. De solicitar la gloria bajo tales condiciones era inconcebible. Ángeles comenzaron a debatir entre sí y defendían a Dios. Historia de la Redención, página 14. Les dijo, miren los argumentos de Satanás, pongamos atención. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin después de este discurso que se habló de nombrar a Cristo como el soberano, ¿cierto? Volverlo a recalcar frente a los ángeles. Dice que en su discurso dijo, después de esto, cuando salió de ahí, perderían su libertad. ¿Acaso no se le había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo y que tomaría para sí la honra que debiera habérseles conferido a ellos. Mire cómo engaña Satanás, que esa gloria era para todos los ángeles y que él la iba a reclamar, y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y obedecer su voz. Debemos meditar cómo Satanás comenzó a destruir el gobierno del cielo. Satanás se levantó como el representante de tal descontento que él mismo había plantado, y aquel que defendería sus derechos en la gran corte del cielo, porque él quería un puesto ahí en la corte, y no cualquier puesto, quería el puesto de Cristo. Se puso como líder del caudillo de la resistencia insurrecta. Hubo discusión entre los ángeles, Historia de la Redención,
página 15. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Miren, interesante. Satanás quería una reforma del gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos. Al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mando ilimitado, se rebelaron contra la autoridad del hijo. El problema no era la falta de igualdad, el problema era la rebelión contra la autoridad. No querían sujetarse a Dios y tomaron por excusa la desigualdad. El mismo Miguel, Jesús, dialogó con Satanás para demostrarle que el camino que transitaba lo llevaría a su propia autodestrucción. Y cuando Lucifer no tuvo más evidencia contra Dios para sostener sus acusaciones, por medio de las palabras, supo que solo podría tomar el gobierno por la fuerza de la violencia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. El registro bíblico dice que corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Como no pudo sostener sus acusaciones por medio de la dialéctica de los buenos contra los malos, ¿cierto? Apabullado por la evidencia que Jesús le había mostrado, que el cielo le estaba revelando, pasó junto a sus revolucionarios a tomar la violencia. Estalló en el cielo una revolución, una guerra, la que terminó finalmente con la expulsión de Lucifer y sus tropas del cielo. La oposición a la ley de Dios comenzó en los atrios celestiales. Review and Herald, 28 de enero de 1909. El querubín protector Satanás decidió ser el primero en el concilio celestial, el igual a Dios. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu del descontento. Y obró en forma engañosa, que muchos de los ángeles fueron engañados para su causa, antes de que se conociera plenamente sus propósitos. Este engaño es maquiavélico, porque engaña a muchos antes que muestre su carácter. Sucedió en el cielo. ¿Sucederá aquí en la tierra, mis queridos hermanos? Aún los ángeles no pudieron discernir plenamente su carácter, ni ver dónde conducía su obra. Aún cuando Satanás tuvo éxito en ganar a muchos de los ángeles para su bando, cuando ya creía que tenía la mayoría, presentó su causa ante Dios argumentando que el deseo de los ángeles, no el deseo de él, sino de los ángeles, era que él ocupara la posición de Cristo. El mal continuó trabajando hasta que el espíritu de descontento maduró y se transformó en abierta rebelión. Entonces hubo guerra en el cielo, y Satanás y todos los que simpatizaban con él fueron expulsados. Satanás había luchado por el dominio en el cielo y perdió la batalla. Dios no podía confiarle honores y supremacía por más tiempo, y estos, juntos con la parte que había desempeñado en el gobierno del cielo, le fueron quitados. Uno que era orgulloso, uno que era rebelde, pintó su revolución de igualdad y libertad para ocultar los propios deseos inicuos de su corazón. Review and Herald, página 16. Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos para incitar la rebelión. Aquí vamos a escuchar cómo arengó el discurso antes de la batalla de Satanás para poder ensordecer a los ángeles a rebelarse.
les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y como su comandante en jefe. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos para volver atrás y que estaban dispuestos a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios. Que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. En el reino de Dios anteriormente no había argumentos para el malestar y el descontento, mis queridos hermanos. En el cielo no existía el mal, como a diferencia aquí en la tierra en este momento. Para los ángeles, el pecado y el mal del cual la ley de Dios les advertía no podía ser comprendida. La llave para entender el peligro del mal, del cual Dios aseguraba que les protegía, se basaba en la confianza nacida del amor de un padre por sus hijos y de los hijos por su padre. Sin esta relación de confianza y de amor, tal advertencia no tenía sentido y no podía ser comprendida. Al no existir el mal, si se analizaban las advertencias de la ley solo por medio del raciocinio, una fría razón, sin afecto, sin amor, los ángeles no tenían la capacidad, no tendrían los datos objetivos con los cuales poder comparar y decidir. Era fundamental la confianza en Dios, el amor por su Padre, y Satanás minó estas cosas para poder obtener su favor. Es por ello por lo que el discurso de Satanás logró tal alcance. Atacó el vínculo de la confianza y de fe de los hijos por su Padre, pintando el carácter del amante Dios como el carácter de un tirano. Consejo para los maestros, página 33. Bajo la dirección de Dios, Adán debía quedar a la cabeza de la familia terrenal y mantener los principios de la familia celestial. Ello habría ocasionado paz y felicidad, pero Satanás estaba resuelto a oponerse a la ley de que nadie viva para sí. Él deseaba vivir para sí, procuraba hacer de sí mismo un centro de influencia. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué centro de influencia tenemos para llevarlos a Cristo o para llevarlos a nuestras propias concepciones e ideas? Eso incitó la rebelión en el cielo, y la aceptación de este principio de parte del hombre trajo el pecado a la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre quedó separado del centro ordenado por el cielo. El demonio vino a ser el poder central del mundo, donde debía estar el trono de Dios. Satanás colocó el suyo. El mundo trajo entonces su homenaje como ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Hay muchos en el mundo que les seduce este mensaje de la libertad y la igualdad revolucionaria de Satanás, sin un carácter, desprovisto de carácter del cielo. Luego de la rebelión del cielo, el ángel caído
se dispuso a atacar a la creación de Dios bajo el mismo manto de engaño. Nosotros sabemos que el hombre cayó, ¿cierto? Viéndose expulsado del cielo, buscó a la raza humana para plantar en ellos la semilla de la rebelión, repitiendo con palabras precisas el mismo engaño, pero ahora a una escala humana, para la mente humana. Les dijo: no moriréis. Dios les miente: no moriréis. Sino que sabe Dios que cuando coman el árbol del conocimiento del bien y del mal, seréis como Dios. Él no quiere que sean iguales a Él. Le gusta la desigualdad. Él es un tirano autoritario. Para crecer y desarrollarse, necesitan conocer también el mal. Dios es Dios, porque conoce el mal, tanto como el bien. No necesitarán, después de que coman, nunca más de Dios, porque podrán saber el mal por ustedes mismos. Eso es lo que era la mentira de Génesis 3:16. Él los priva de manera arbitraria de un desarrollo superior. Él es egoísta. Él está en contra de vuestra libertad y de su desarrollo. Satanás transformó en una pequeña frase toda la distorsión que él había planteado en el cielo del carácter de Dios. La rebelión en el cielo, que tomó tintes de revolución buscando la igualdad, había llevado a la pareja humana a caer en el pecado al aceptar los sofismas del gran engañador. Como consecuencia de aceptar esto, ¿qué pasó? El terror, el miedo entró en la pareja del Edén. Se sentían desnudos, ahora tenían miedo de Dios. Se escondieron. Satanás había velado de ellos las consecuencias de conocer el mal. Ahora ellos con miedo se escondían de la presencia del Dios del cual antes ellos se habían deleitado en su presencia, compañía y comunión. Y aquí debemos hacer un paréntesis, matizar un poco. Es cierto que en la tierra han existido revoluciones contra tiranos, ¿cierto? Personas totalitarias, con la consigna de la lucha por la libertad, de los derechos de los hombres y que todos son iguales ante la ley. Debemos recordar, por ejemplo, las batallas para abolir la esclavitud en Estados Unidos, ¿cierto? Pero no todas las luchas son así, mis queridos hermanos. No todos son para imponer la igualdad ante la ley. En la historia de este mundo también se han llenado de guerras y revoluciones llenas de sofismas, de ideologías de Satanás. Estas revoluciones no buscan la libertad del hombre de la opresión y que puedan ser libres, sino que la realidad es que así como Lucifer en el cielo, odian a los que están sobre ellos y codician el lugar que tienen y quieren tomarlo para sí. Este engaño es mucho más tentador para los hombres hoy en día, ya que generalmente en esta tierra los ecos de esta primera revolución igualitaria calan hondo en los habitantes del mundo, porque aquí en la tierra no tenemos reinos justos. En muchos lugares faltan cosas, sino por el contrario, estos poderes terrenales han explotado en la historia como incendios
por el abuso de los poderes que tienen y el maltrato que han producido a las personas, tanto reyes, monarcas, príncipes. Por eso este discurso en la tierra cala mucho más hondo, porque aquí en la tierra hay muchas desigualdades frente a la ley. En esta tierra, los reinos no son como los reinos del cielo. El reino del cielo era dulce, justo, misericordioso. Aquí en la tierra hay muchos reinos que no son benignos, no son mansos, no son humildes como el carácter de Dios. ¿Han conocido ustedes presidentes, políticos o reyes que son despóticos y que tienen el carácter de la bestia? En la tierra, los desamparados caen en las garras de las revoluciones igualitarias, esa misma que produjo Satanás allá arriba, al olvidar que en el cielo hay un reino que está a favor de ellos para librarles de la opresión. Muchos hombres, y este engaño se está generalizando en el mundo, el descontento revolucionario, para abolir la ley, para que caiga el anarquismo en los países. En el cielo siempre se cumplió la ley de amor y el servicio desprovisto de egoísmo, hasta que Lucifer se corrompió a sí mismo y apareció en su corazón la maldad. Fue el Hijo el que se hizo pequeño. El Hijo de Dios descendió. Él fue el más humilde y el que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ellos, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, fue Él, mis queridos hermanos, el que habitó entre sus huestes angelicales. Por tanto, el Padre le puso como primero y lo coronó digno de recibir la gloria y la alabanza del cielo. Y fue hecho y proclamado tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús fue proclamado en el cielo no por algo arbitrario, sino porque es el que más se humillaba en el cielo. Dejó la imagen de Dios para poder vestirse, ¿cierto? La Biblia nos da pequeños ecos, pequeñas luces de que Él también se puso la capa del general de los ángeles para estar en comunión con su pueblo. Este principio bellísimo del Cordero siempre ha existido, de hacerse uno con su pueblo. En Éxodo 23, del 20 al 21, se dice sobre Él: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Leo Isaías 42:8. Yo, Yahweh, yo soy. Este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. Dios dice que no cede su gloria, su nombre a nadie, pero este ángel contenía al gran yo soy, tenía el nombre de Dios. Y Juan, capítulo 8, del 58 al 59, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser yo soy, o Yahweh, tomaron entonces piedras para arrojárselas. La Biblia es clara. El Hijo es el gran yo soy, el Dios viviente, desde siempre. Y por lo tanto,
era digno de recibir la alabanza y la gloria. Y era doblemente digno porque se humilló a sí mismo y estaba con su pueblo y les servía. El más grande en el cielo es el que sirve, el que se anonada, el que se entrega por el prójimo. El arcángel Miguel, el general de los ángeles, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, el igual a Dios que lleva su nombre y que ha venido para ser para nosotros por siempre, Emanuel, Dios con nosotros. Y también la Escritura dice, nuestro Salvador, Jesús, porque Él nos salvará de nuestros pecados, nos mostró claramente el camino para no caer en los engaños de la búsqueda de la autoridad, de subir, de querer tener el trono, o inclusive de tener descontentos por no tener igualdad. Lo hermoso de la raza humana es que no todos somos iguales. Cada voz que cantará en el cielo tendrá un tono, un tinte distinto. Satanás, al corromperse y desear grandeza, revistió su maldad de una lucha de igualitarismo que se revela contra la autoridad. Qué sutil, mis queridos hermanos, es este engaño. Hombres por doquier caen en movimientos sociales, en movimientos políticos y revoluciones armadas, porque tienen el mismo espíritu. Se levantan contra la ley y el orden, con anarquismo, creyendo que su lucha es justa. Buscan tumbar por la fuerza a los reyes para ponerse ellos mismos en los lugares que estos dejan desocupados. Tanta matanza y muerte trae este engaño, y vemos en la actualidad regímenes en que se levantaron con estos mismos engaños, repitiendo el mismo engaño de Satanás, y la gente no se dio cuenta hasta que fue tarde, cuando tomaron el control del poder y comenzaron a esclavizar la conciencia de los hombres. ¿Cuántos reinos, guerras, imperios no se levantaron así? Todas estas cosas que suceden en el mundo, mis queridos hermanos, son un pálido reflejo y son ecos a través del tiempo del gran rebelde de la historia. El primer orgulloso que quiso deponer un poder, Satanás. No necesitamos ser engañados. Podemos mirar al Cordero de Dios e imitar su ejemplo. Ya hablamos mucho de la bestia, hablamos mucho de Satanás. Esta semana es para hablar del Cordero, para que podamos ver a través del contraste la hermosura del Cordero. Vamos a ver las lecciones del Cordero, mis queridos hermanos. Vamos a leer para esto Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Si no me siguió con su Biblia, esto sí, mis hermanos, quisiera que me siguieran. Vamos a ver palabra del Señor, lo que dijo Jesús. Marcos capítulo 10, versículos del 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y el Señor les respondió: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédanos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oh, mis queridos hermanos, la tentación de Satanás invade a cada alma, y los adventistas, muchos no somos inmunes. Estos que están aquí eran del pueblo de Dios, eran judíos. Cuidémonos de no tener en nuestro corazón escondido la semilla de Satanás. Sigamos leyendo.
Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Jesús, que sabía el conflicto, sabía cómo había empezado la guerra del cielo. Él entendía hacia dónde llevaban los principios de querer ser el más grande, el más alto. Y les dijo: no saben lo que piden. Hijos, no saben lo que me están pidiendo. No entienden los principios que están conduciendo sus vidas. Y ahora presenta el principio de la grandeza del Cordero. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Para poder caminar al lado de Jesús, para poder tomar su mano derecha o su izquierda, debemos ser bautizados por Cristo. Debemos beber la copa que Él bebió. Y Jesús les dijo: a la verdad beberéis de la copa que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado. Seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado. Y cuando oyeron los 10, comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Cuando se levanta, mi querido hermano, los que quieren la autoridad, los que quieren mandar por sobre el resto, se levanta este problema, ¿cierto? La lucha, la guerra interna. Y Jesús les dijo: ¿sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que entre ellos son grandes tienen potestad sobre ellos? Pero no será así entre vosotros. Antes que el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mientras el dragón, mientras Satanás quiere subir al cielo, mis hermanos, y tomar el trono por la fuerza, el Cordero de Dios, por su propia voluntad, dejó el trono para servir y dar su vida por rescate a otros. Qué maravilloso ejemplo de nuestro hermoso Jesús. Él, siendo el Creador todopoderoso, se sujetó a sí mismo a la ley de Dios para enseñarnos que no se trata de desear la igualdad temporal en esta tierra. No se trata de crear luchas y disputas por el poder y los derechos que nos son quitados, sino que este Cordero se despojó a sí mismo y nació bajo la ley para que redimiera a los que están bajo la ley, dice la Biblia. Redime a todos los que están sujetos a la ley y les envía su espíritu para que seamos libres como sus hijos. No somos siervos, sino que la Biblia nos declara: somos hijos. Y somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos por medio de la promesa de Dios. Mis queridos hermanos, esta mañana quiero hacerles una invitación. ¿Quieren ser ustedes libres? Libres del pecado que nos oprime, obedientes a la ley del Señor que nos protege. ¿Quiere usted dejar toda lucha contra la autoridad y ser como el Cordero? Humillarse con mansedumbre y recibir su carácter. ¿Quiere usted, mi querido hermano, recibir los principios del Cordero? ¿Quiere estar allá, como dijo Jesús, a su mano derecha, a su mano izquierda, caminar con Él?
necesitamos tomar de su bautismo, beber de su copa. El Señor no prometió a nadie en esta tierra una justicia temporal perfecta. Él prometió al hombre los cardos y las espinas para redimir su carácter. ¿Quiere usted, mi hermano, aceptar el plan del cielo? Si usted conoce, mi querido hermano, a alguien que ha caído en las trampas de la política y las revoluciones, que luchan por imponer las cosas por la fuerza, quisiera que les compartiera el mensaje de hoy. ¿Quiere usted ser libre, verdaderamente libre? Los que son hijos de Dios son verdaderamente libres. Quiero invitarles a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos ser libres en tu espíritu, caminar obedeciendo la ley de la libertad que proclama la Biblia, y que podamos ser libres de todos nuestros malestares y dolencias, Señor, que oprimen nuestra mente, y saber que tu reino puede descender a nuestro corazón en el día de hoy por medio de esta oración, si confiamos y creemos en tu amor y en ti. Permite que no desarrollemos el carácter de Satanás, sino el carácter del Cordero en nuestras vidas, y que podamos ser sal en la tierra, podamos ser pacificadores, podamos, oh Señor, tener hambre y sed de justicia eterna, para que podamos estar en las alturas cuando tú vengas. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo pedimos, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y recuerden, mis queridos hermanos, el texto clave de esta semana para que ustedes lo mediten, está en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que el Señor les bendiga esta mañana. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.